Bueno, yo como consultora de sueño, lo entretenido de esta carrera, digamos, es que a nosotros nos enseñan la teoría desde un punto de vista científico, y cada uno como consultora toma un poco su lineamiento de cómo lo quiere guiar a través del desarrollo de cada uno de los niños. El mío yo me quise enfocar a través de la contención emocional, que fue como lo hice lo hice con mis niñitas en su minuto, y la verdad que me dio muy, muy buenos resultados, y así es como yo oriento la gran mayoría de mis asesorías. Lo que vamos a ver hoy, gran parte del primer año de vida se focaliza en estos temas principalmente. Sueño seguro, que se basa en cómo podemos mantener a nuestros bebés seguros durante sus periodos de sueño, ya sea tanto en el día como en la noche. Ciclos de sueño, que durante el primer año de vida tienen bastantes variaciones, tanto en el día como en la noche nuevamente. El ambiente y sus necesidades de sueño que van acorde a la edad. Las recomendaciones que principalmente yo les voy a dar algunas tácticas concretas que le ayudan a cada uno de los bebés fisiológicamente a incentivar el sueño. El purple crying y los cólicos, que es una etapa bastante desafiante para muchos de nosotros, sobre todo los primeros meses. Disculpa, pero me están poniendo que no se escucha bien. ¿Eso pasa a todos? No, acá sí se escucha, se ve. Sí, sí se escucha. Ok, perfecto, gracias. Y bueno, para terminar, es el tema que ya pasa más adelante, a los 7, 8 meses, que viene una transición de siestas que pasan de hacer 3 siestas en el día y ya pasan a hacer 2 siestas. Esa transición, por lo general, es la primera transición más notoria que nosotros podemos ver en nuestros bebés. Partimos con el sueño seguro. Acá nos basamos netamente en las recomendaciones que nos da la Academia Americana de Pediatría, en base a los últimos estudios que se han hecho a la población norteamericana, en relación a cómo podemos mantener a nuestras guaguitas seguras mientras ellos duermen, tanto en la noche como en el día. Primero que todo, yo me focalizo en el room sharing. Ellos recomiendan compartir la habitación con nuestro bebé por lo menos hasta los 6 meses de vida. Idealmente hasta el año, ellos lo sugieren hasta los 12 meses, si no es hasta el año, idealmente hasta los 6 meses, porque ya a los 6 meses se considera que nuestro bebé comienza a tener más independencia a nivel físico, comienza a darse vuelta, comienza a tener mayor movilidad de los brazos, comienza, bueno, ya va a estar pronto a gatear, bueno, varios desarrollos, digamos, que se le van sumando posterior a los 6 meses. Antes de eso, sí es muy importante poder tenerlos cerca de nosotros, sobre todo durante el periodo de la noche, por varios temas que vamos a ver durante los próximos minutos. Ahora, este room sharing quiere decir en el fondo compartir la habitación, idealmente en una superficie separada, no en la misma cama de los papás, netamente por un tema de la muerte súbita, ya que creo que es un tema que a todos como papás nos aterra un poquitito, y nosotros obviamente intentamos hacer todo lo posible para mantener seguros a nuestros bebés mientras duermen. Y se ha demostrado, lamentablemente, con cifras muy altas, que al compartir la misma superficie con nuestros bebés menores de 6 meses, el riesgo de muerte súbita incrementa casi en un 75%. Entonces, frente a esos aspectos, la Academia Americana de Pediatría no recomienda compartir la misma cama. Sí recomienda compartir la misma pieza, pero que cada bebé tenga su propia cunita, digamos. Luego, el dormir boca arriba. Hace mucho tiempo atrás, digamos en la época de nosotros, se decía que teníamos que dormir boca abajo. Luego se decía que teníamos que dormir de lado, y ahora ya hace 10 años se dice que tenemos que dormir boca arriba. Esto es efectivamente porque disminuye considerablemente el riesgo de accidente por asfixia, ¿ya? En el fondo, cuando las guaguitas son muy chiquititas, todavía todo internamente, la parte del esófago, el esfínter, está todo muy inmaduro. Entonces, al tomar leche, claramente tienen grandes posibilidades de poder devolver esa leche, y eso es lo que puede provocar digamos, un atragantamiento con su propia leche.
Si uno pone al bebé, digamos, boca arriba, en su propia superficie, se ha comprobado que al estar boca arriba no hay posibilidad de que si por A, B o C motivo la leche comienza a regurgitar, la tapita que nosotros tenemos acá, que es, digamos, como la tapita que se nos abre para que la comida baje hacia nuestro estómago, esa tapita que se llama esfínter, a nosotros al estar boca abajo, no se puede abrir. O sea, bajo ningún caso nuestra guagüita se va a poder ahogar al estar boca arriba. Y eso es por lo menos hasta los 6 meses. Después de los 6 meses ya el índice baja considerablemente, baja un 30%. ¿Ya? Luego tenemos las vacunas. Las vacunas es un tema bien relevante porque durante el primer año de vida nuestros bebés tienen sus defensas bastante bajas, ¿ya? Independiente de que claramente sean alimentados con leche materna, que digamos se cuiden, mantengamos nosotros las condiciones adecuadas del cuidado de nuestro bebé, pero de todas formas, igual al ser tan pequeñitos y al tener todos sus órganos bastante inmaduros, cualquier virus muy fuerte y cualquier virus muy grave puede llegar a ser mortal. Entonces las vacunas los protegen frente a cualquier episodio parecido. La lactancia de demanda, ya sea lactancia materna o lactancia de fórmula. Las necesidades de nuestras guaguitas, sobre todo el primer mes de vida, ellos necesitan alimentarse y intentar subir de peso en base a lo que su cuerpo vaya demandando. El uso de monitores se recomienda básicamente para poder mantener a nuestros bebés supervisados en todo tiempo en que ellos estén durmiendo. Tanto en el fondo, en la noche claramente está cerca de nosotros, pero en el día muchas veces, si nosotros los estamos haciendo dormir en una cuna, en la pieza, y nosotros estamos fuera de la pieza haciendo otras cosas, el ideal y lo que nos recomienda es siempre poder tener un monitor para poder estar observándolo justamente por el tema de accidentes y riesgo de muerte súbita. En la temperatura de la pieza. La temperatura de la pieza, se dice que el adecuado es entre 20 grados y 22 grados, temperatura de la pieza. Hasta los 3 meses nuestras guaguitas tienen por lo general la temperatura del cuerpo más fría, ya tienden a tener la temperatura más baja, sobre todo en las extremidades, en la punta de los pies, la punta de las manos, la punta de la nariz, muchas veces las orejitas también. Yo en lo personal, yo aconsejo ocupar calcetines por lo menos hasta los 8 meses de edad. Los pies es como un arma de doble filo. Independiente que haga mucho calor, los pies siempre van a tender a bajar mucho más rápido de temperatura. Y al bajar mucho más rápido de temperatura, suele ser un inconveniente para que nuestra guagua pueda conciliar mejor el sueño. También, para el otro extremo, digamos, nunca sobreabrigarlos, ¿ya? Nuestras guaguitas siempre, bueno, y esto aplica no solamente para los bebés, sino que para los adultos también, nosotros siempre vamos a poder conciliar el sueño de mejor manera en condiciones más frías en vez de tan calurosas. Entonces, nunca sobreabrigarlos. Hasta los 3 meses, el estimativo es que uno debiera ponerles una capa más de lo que nosotros tenemos como adultos. Luego de los 3 meses, ya va a ir dependiendo un poco la temperatura de nuestro bebé. Yo siempre recomiendo que la temperatura uno se las tome a la altura del abdomen para ver en el fondo si está muy calientito, no está más frío, si está sudando, etc. Y yo no recomiendo la tela de polar. Ya, la verdad, no sé si en Perú también, en Lima, se llama polar, pero es esta bien grosecita, que en el fondo es como media polar, o sea, como bien acolchadita, que sirve un montón para invierno, pero yo no aconsejo usarla directamente en contacto con la piel. ¿Por qué? Porque el pijama de polar o cualquier tipo de ropa de polar tiene el efecto contrario que los hace transpirar, que los hace sudar. Entonces, para nuestros bebés que son tan pequeños,
termina siendo un poquitito peligroso en el sentido de que al estar transpirando, al estar en el fondo sudando, después ya llega un minuto en que les empieza a bajar la temperatura. Entonces, yo siempre recomiendo o poner entre medio una capa de algodón o simplemente ocupar pijamas de algodón. Luego tenemos el uso del chupete. La academia siempre nos recomienda el uso del chupete por dos razones básicamente. Uno, porque ayuda a evitar el riesgo por asfixia dentro de los 6 primeros meses más o menos, y disminuye los accidentes de la muerte súbita en los lactantes. Y dos, porque la succión ayuda a un nivel neuronal de nuestros bebés a potenciar el desarrollo y a disminuir el nivel de ansiedad durante el primer año de vida. Nuestros bebés, bueno, como, yo creo que como a todos nos podría pasar si es que tratamos de ponernos un poco en los pantalones de nuestros bebés el primer año de vida. Imagínense que ellos pasan 10 meses, aproximadamente 10 meses dentro de la guatita de nosotros, de las mamás, en donde se sienten absolutamente contenidos, con el líquido amniótico en una bolsita así chiquitita, que lo único que ven y escuchan, escuchan todo el rato la voz de la mamá y el ruido sanguíneo. Y de repente salen a este mundo gigante de muchos, muchos ruidos, de mucha gente que parecen dinosaurios prácticamente, y obviamente eso les genera inseguridad, la inseguridad viene de la mano con la ansiedad. Entonces el primer año de vida de nuestros bebés, no tanto así el primer mes ni el segundo mes, porque todavía están en una fase que nosotros le llamamos que están como medios adormilados, pero ya luego, cuando ellos ya empiezan a ser un poquito más de mini personas, empiezan ya a notar su entorno, empiezan a hacer asociaciones, empiezan a notar sus figuras de apego, sus lugares, esta es mi cuna, esta es mi casa, esta voz no la conozco, empiezan a desarrollar sus sentidos muchísimo más. Entonces, todo eso, todo este ambiente nuevo, es de esperar que les genere muchísima ansiedad. El chupete, la succión, la verdad, no solamente la succión del chupete, la succión a nivel neuronal los calma muchísimo. Los calma, les ayuda, es como nosotros acá en Chile le llamamos un poco al refrán que dice como, piensa antes de actuar. Es más o menos ese es el efecto que hace el chupete en los niños, como que los ayuda como a observar un poquitito. Acá me preguntan desde qué edad pueden usar el chupón. Mira, la verdad es que se recomienda que el chupón lo ocupen y se haga la implementación del chupete una vez que la lactancia materna ya esté establecida, ¿ya? Idealmente eso debiera pasar entre la tercera y la cuarta semana. Puede ser más, puede ser menos, ¿ya? No, en el fondo no, esto no es una ciencia exacta, por así decirlo. Pero, y también hay mamás que les ha pasado que desde el día 1 en la clínica les ponen el chupete y nunca tuvieron ninguna confusión con el pezón ni nada, ¿ya? Acá me están preguntando qué tipo de chupones se pueden usar. En la siguiente presentación viene eso. Si el chupón no se cansará al estar succionando y lactará menos. No. El chupón nunca debe ser usado para calmar el hambre. Nunca. El chupón nunca debe ser como herramienta en reemplazo de la alimentación. Por eso, sobre todo los primeros meses, por eso es muy importante en los primeros meses siempre tener un mínimo de rango de alimentación de nuestro bebé, mínimo de 2 horas y media, 3 horas. Nuestros bebés, sobre todo el primer año de vida, ¿ya? Es muy importante durante el día, sobre todo, que no pasen más de 3 horas en que ellos no coman, sobre todo si estamos con la lactancia materna. Déjenme volver a leer acá. ¿Qué tipos de chupones? Eso viene más adelante. Mi bebé no creo el chupón ni el biberón. Más adelante vienen ciertas tácticas para que ustedes puedan intentar ofrecérselo y que lo pueda aceptar. Mi bebé tiene 7 días de nacida y duerme conmigo en mi cama. Tengo miedo de no sentirla cuando se despierta en la madrugada y que mi sueño siempre ha sido muy pesado y no me despierto así de fácil. En cambio, teniendo cerca la puedo sentir. Mira, en ese caso, si tú quieres seguir con colecho, digamos, de compartir, que se llama co-sleeping, de compartir la misma cama, yo lo respeto,
¿ya? Yo como consultora de sueño no te lo puedo recomendar, pero sí lo respeto. En ese caso, yo te recomendaría hacer un co-sleeping seguro, que eso se determina en que tú puedas pegar tu cama hacia una de las paredes, que tú la puedas pegar a una pared, y tu bebé que duerma no entre dos personas, sino que duerma entre la pared para tener como una barra de contención, la cama, digamos, tu bebé y tú. Entonces, que no tenga riesgo, uno, de caerse por ningún lado, y dos, al tener, en el fondo, al tener mayor espacio, tú no vas a, en el fondo no corres riesgo tú de poder darte vuelta y ahogarla a ella. No sé si se entiende. A ver, ¿cuál es el momento más apropiado para dar uso del chupete? Entre la tercera y cuarta semana después de que la lactancia materna ya esté establecida. El chupón no malogra la dentadura del bebé hasta que da de usarlo, y cómo debemos ayudar a dejarlo. A ver, el chupete es una muletilla muy fácil de dejar, ¿ya? Yo por lo general recomiendo entre 7 y 8 formas distintas, técnicas puntualmente, para poder dejarlo. Técnicas súper simples, o sea, desde cortarle la punta al chupón. Uno le empieza a cortar la punta al chupón y ya de poquitito tú vas a ver que tu hijo no lo va a querer. Si tú me preguntas a mí, como mamá y como consultora de sueño, no siento que haya un apuro en sacar el chupete antes del año, ¿ya? Sí, yo, bueno, dentro de toda mi certificación y todo, nos dan clases con odontólogos y con pediatras, y los odontólogos recomiendan que ya después de los 2 años se limite el uso del chupón solamente para periodos de sueño. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el chupón? Acá volvemos a lo mismo que les estaba repitiendo hace un ratito. La succión a nivel neuronal hace que se concilie más rápido el sueño. ¿Por qué? Porque la succión nos ayuda a fomentar, digamos, y a fomentar la melatonina. La melatonina es nuestra hormona del sueño, entonces todo nos ayuda, digamos, como a conciliar este episodio de sueño. Los bebés que ocupan chupón, por lo general, cuando tienen micros despertares, que todos tenemos micros despertares, se nos termina un ciclo de sueño que en los adultos nos dura más o menos entre 90 y 120 minutos, en los bebés dura de 40 a 60 minutos. Se termina un ciclo de sueño y lo unimos con otro para poder seguir nuestro sueño nocturno. En los bebés, cuando no saben unir un ciclo con el otro, necesitan un estímulo externo para poder hacerlo, y por lo general, los bebés que ocupan chupón lo logran hacer con la succión, o también con un objeto de apego, que los hace sentir seguros. ¿Qué más? Mi bebé no quiere... Bueno, acá yo doy tácticas de cómo poder aceptarlo. ¿Cuál es el momento más apropiado? Ya, ¿de qué manera el chupón disminuye los accidentes de muerte súbita o la asfixia? Esto es interesante. Tú al succionar, en el fondo vas a evitar que regurgites, ¿ya? Entonces, si por A, B o C motivo se te está empezando a devolver la leche, a nuestro bebé se le está empezando a devolver la leche, el chupón nos ayuda a contener, nos ayuda a que no se nos devuelva la leche ni por la boca ni por la nariz. Dijeron también que existe muerte de cuna. La muerte de cuna es el síndrome de, se me fue la palabra, es el síndrome de muerte súbita. El síndrome de muerte súbita, a diferencia de la muerte por asfixia, la muerte por atragantamiento, la muerte por reflujo, la muerte de cuna se asocia a el síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Qué es específicamente? Es un porcentaje de bebés que mueren anualmente por causas inexplicables durante el primer año de vida, que no se sabe por qué, porque no fue por asfixia, no fue por atragantamiento, sino que son causas, digamos, que no tienen un factor, ¿cómo decirlo? No tienen un factor biológico, ni externo, ni que nada les cayó encima, ni que nada los atragantó, ni que nada los asfixió, pero es un índice
que se logra dar, es un patrón que se logra dar en todos los bebés, en un porcentaje de la población de los bebés, el primer año, que mueren sin razón aparente, digamos, que dejan de respirar, que como que sus órganos dejan de funcionar. A eso se refiere la muerte de cuna, ¿ya? Se asocia a la muerte súbita del lactante. Muerte súbita es la que nosotros no, en el fondo no tiene una causa específica, ¿ya? He escuchado diversas opiniones respecto al uso del chupete, me gustaría saber si el uso del mismo afecta a la dentadura. Bueno, ya lo dije. La dentadura efectivamente sí, o sea, si nosotros tenemos el chupete usándolo hasta los 3, 4 años, claro, le puede afectar en su dentadura porque en el fondo los dientes le van a empezar a salir un poquitito más hacia afuera. Ahora, en lo personal, no se asusten con ese tema porque los dientes de leche nuestros niños los botan y luego sale la dentadura que finalmente termina siendo como la definitiva. Y todo eso termina teniendo arreglo. Ahora, mi consejo como mamá, como consultora, es que después de los 2 años, si alguno de sus hijos ocupa chupete, después de los 2 años comiencen a limitar su uso. Solamente en periodos de sueño y en el día, cuando ellos estén jugando, sociabilizando, haciendo otras actividades, sin chupete. El chupete es solamente para dormir. Y eso les va, en el fondo, disminuyendo cualquier tipo de problema odontológico que puedan tener al respecto. Dicen que el colecho hace más seguro a los niños. ¿El colecho te refieres al colecho de compartir cama? Mira, la verdad, yo no soy, yo no soy fan del colecho por un tema mío, por un tema propio. Yo nunca logré hacer colecho, me ponía muy nerviosa, no lograba dormir porque sentía todo el rato inconscientemente que iba a aplastar a mi bebé. Y la verdad es que el colecho, si uno lo ve así como, creo yo, la principal desventaja que uno la empieza a ver cuando son muy chiquititos los bebés, no se logra ver tanto esta desventaja, pero ya más grandes sí. El tema es que nosotros los adultos hacemos aproximadamente 122 movimientos cuando nosotros estamos en sueño profundo, que no los sentimos claramente porque estamos en sueño profundo. Y esos 122 movimientos tienden a despertar a nuestros niños. Entonces, eso hace que nosotros lamentablemente les fragmentemos muchísimo más el sueño a nuestros niños. Ahora, eso no quiere decir de que no durmamos con nuestros niños nunca, para nada, no hay nada más rico que dormir con nuestros niños, disfrutarlos, regalonearlos, pero sí creo que como todo lo que es crianza, bajo mi aspecto de vista, necesitamos límites. Entonces yo siento que hay lugares y lugares, etapas y etapas, y poner ciertos límites cuando sí y cuando no. Si tú me preguntas a mí, para la noche, en lo personal yo no recomiendo el colecho porque no me parece, para bebés menos de 1 año no me parece seguro, y para bebés sobre 1 año, la verdad, en lo personal, yo lo que he vivido con mis niñitas, a Dios gracias, tengo 2 niñitas súper seguras. Bueno, la más chica todavía no, en el fondo todavía es muy, muy, muy chica, pero la de 2 años y medio tiene un desarrollo que a mí cada día me impacta más, y la verdad es que doy gracias porque tuve la oportunidad de hacer la certificación de consultora de sueño en donde tenemos clases de toda gama de contexto relacionado con la crianza de los niños, y uno de los cursos que a mí más me marcó por temas de maternidad fue el tema emocional. Nosotros tuvimos muchas clases con una profesora muy, muy buena, que es el contexto emocional de los niños hasta los 6 años. Y eso a mí me ayudó a entender de que la verdad es que el hecho de yo acostarme con mi hija no lo va a hacer más seguro o menos seguro. Lo que sí la va a hacer más seguro o menos seguro es que a mí me vea ahí, el que me sienta ahí, el que si yo estoy 10, 15 minutos jugando con ella, que sean 10, 15 minutos de calidad. Que yo cuando estoy con ella, yo, gorda, ven a mis brazos, abrázame, te eché demasiado de menos, te quiero, eres única, lo hiciste muy bien. En el fondo, como, no sé cómo expresarlo en las palabras exactas, pero uno es reconocerle sus logros por muy pequeños que sean, y 2, que ellos se sientan queridos, que ellos se sientan queridos. O sea,
yo me preocupo todos los días de decirle a mis hijas, te quiero, hoy día lo hiciste muy bien, gracias por esto, gracias por ser mi hija, estoy muy feliz de ser tu mamá. Y la verdad es que yo hoy día estoy viendo un poco como los frutos de eso, porque mi hija ya ahora con todo este tema de la pandemia se levantó un poco el tema escolar y está yendo al jardín y bla, 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 y es una niñita que primera vez que va al jardín y se desenvuelve, pero primer día ella fue, chao mamá, siendo que es una persona que siempre me pide mucha upa, mamá, abrazo, mamá, quiero estar contigo, mucha contención, somos mucho de abrazarnos, pero al mismo tiempo cuando ella necesita como ser autónoma, lo es. Esa es mi opinión, respeto absoluto y completamente cualquier otra opinión que no sea la mía, pero sí creo que la seguridad que nosotros le damos a los niños no creo que tenga relación directa con el colecho. Tengo entendido que el uso de chupón o tetina confunde con el pezón, si es lactancia materna podría afectar esa lactancia. Bueno, por eso sí, hay casos que efectivamente produce una confusión, ¿ya? Sobre todo en las mamás primerizas. Por eso se aconseja introducir el chupón después de la tercera o cuarta semana, cuando ya la lactancia materna está establecida. En lo personal, un poquito más adelante lo vamos a ver, pero hay ciertos brotes de lactancia que pasan. El primer brote de lactancia, que es el aumento de producción de nuestra leche, pasa entre los 17 y los 20 días, que es más o menos entre la tercera y la cuarta semana. Yo no aconsejo incorporar el chupón ahí. Yo lo aconsejo incorporar pasada esa crisis. Pues la verdad es que es un momento demasiado ansioso para nuestra guagua, entonces es muy probable que tenga un gran porcentaje de rechazo si es que nosotros se lo damos como llorando. ¿Qué más? ¿Hasta qué edad dan las 2 siestas? Sí, ya vamos para eso, pero ¿hasta qué edad dan las 2 siestas? Las 2 siestas aproximadamente la dan hasta los 18 meses, ¿ya? La transición de las 2 siestas a una empieza entre los 15 y los 18 meses. Vamos con la siguiente. ¿A qué hora debería darle mamá en la noche para que duerma en la madrugada? Bueno, eso va a depender netamente de la edad de tu bebé. ¿Qué momento del día debo darle chupón? Ya doy las tácticas para cómo poder introducirlo. ¿El chupón le produce gases? Sí, eventualmente el chupón los primeros meses sí le puede producir gases. Si siempre succiona y se duerme succionando, es normal. Si en ese caso se mueva, quiera volver a succionar, en este caso es a mí, pero no al chupón. Completamente normal. Por lo mismo que yo te decía, porque la succión les ayuda a entrar en fase de sueño. Entonces, cuando están entrando en fase de sueño y se están relajando, empiezan a succionar. Y claramente, bueno, en este caso no es el chupón, sino que es a ti. Muchas de las cosas cuando las mamás ya quieren dejar esa muletilla, digamos, de que ya no me tenga a mí como chupón, se hace el cambio. Mi bebé duerme la siesta sin ayuda, pero en las noches solo con la teta que me sugiere, está bien. No es que esté bien o esté mal, eso es decisión tuya. Si tú estás cómoda con eso, o sea, dale con todo. Si no estás cómoda, todo se puede cambiar y todo se puede implementar, sobre todo en el primer año de vida, que la verdad es que son como esponjitas nuestros bebés y van absorbiendo todo lo que nosotros les queremos enseñar. Mi bebé tiene 3 meses y medio, tuve problemas de lactancia con bebé, no quería comer seno, tuve que darle fórmula, luego logró comer seno, pero estuve hospitalizada 5 días, le dieron tetero, luego no quise seno, logré de nuevo después de un volver a darle seno, pero ella igualmente me pide tetero, así que ella tiene alimentación mixta. Ahora sí noto que se chupa mucho las manos y cuando le doy tetero juega con el chupo y no quiere. En este caso puede ser que ella esté necesitando este chupón. No le tengas miedo al chupón, la verdad. Siento que socialmente hay una estigmatización, un estigma contra el chupón, uno por el tema ontológico, otro por el tema de la dependencia, otro por el tema de que ocupa chupón, entonces no, digamos, no tiene lactancia materna. No le tengas miedo, de verdad, los beneficios que tiene el chupón a nivel neurológico de nuestros niños son muchos. Mucho, el primer año de vida es un tema más de relajación, de ansiedad. Ya después del segundo año de vida es un tema de seguridad, es un objeto de apoyo, es un objeto de apego al final. Cuando pasó a mi bebé a su cuna, duerme un par de horas y se levanta en la madrugada, pero cuando duerme conmigo duerme de largo toda la noche, tiene 7 meses. Estupendo. Sí, colecho, igual compartir cama. Eso fue lo que me había contestado Diana. Mi bebé tiene 15 meses, no me aún se levanta a lactar, sentirme nada más. Miren, ya, vamos a hacer algo porque están llegando varios mensajes, ¿ya? Entonces,
vayan anotando si es que a raíz de la presentación salen más preguntas. Vamos a volver a la presentación para seguir avanzando, porque esto está recién empezando. Y a medida que si ustedes van viendo que sus preguntas se van contestando con la presentación, ya entonces dejamos solamente las últimas preguntas que queden que no haya contestado. Acá vienen un poco las ideas que yo propongo para ciertas técnicas para poder incorporar y ofrecer el chupón las primeras veces, ¿ya? Si es una guagua, un bebé que nunca ha ocupado chupón y que la mamá tiene miedo por el tema del pezón y es una guagua muy pequeña que quizás la lactancia les costó muchísimo, yo recomiendo siempre hacerlo en periodos de noche, ¿ya? En oscuridad, no en el día. Y sobre todo en los micros despertares. Suelen los bebés despertarse en la noche, se despiertan a las 2, por ejemplo, después a las 5, a las 7, a tomar papa y seguir durmiendo. Si en uno de esos intermedios se quejó, se despertó, en esos despertares, esos micro despertares que yo me refiero, que ustedes sepan que su necesidad de alimentación está absolutamente cubierta, yo ahí es donde recomiendo probar el chupón, ¿ya? Otra táctica también es que no lo ofrezca la mamá, sino que lo ofrezca el papá. Los bebés tienen el sentido del olfato sumamente desarrollado. Y la mamá, aunque ustedes no lo crean, que nosotros digamos, no lo sentimos, pero nosotros estamos llenas de olor a leche, llenas. Entonces, nuestras guaguas lo sienten casi que a kilómetros. Entonces, la verdad es que puede ser como un arma de doble filo cuando la mamá lo ofrece. Es una buena técnica en algunos casos que el papá lo ofrezca. Ofrecerlo en situación de juego, ¿ya? También puede ser jugando, mostrándole nuevos objetos, quizás un juego con un chupete, cuando ya nuestros niños, como a los 3 meses y medio, ya empiezan a agarrar las cosas con las manitos, es una buena opción darle el chupete y que él solito empiece a tratar de ponérselo en la boca. Pero jamás llorando, ni jamás forzándolo. Por eso yo no recomiendo muchas veces cuando están intentando hacer dormir al bebé y llora para acá, o pucha, le cuesta conciliar el sueño, en esas situaciones no recomiendo ofrecerlo. Por primera vez me refiero. Si es un bebé que ya ocupa chupón siempre y todo, lo va a ayudar a calmarse, claramente. Pero si por primera vez se lo quieren introducir, que nunca sea en una situación en donde él está con un nivel de ansiedad muy alto. Y esta es una técnica absolutamente casera que me la recomendó mi pediatra y a mí me funcionó increíble, que son las 2 gotitas de vitaminas. Yo no sé cómo funciona mucho allá en Perú, pero acá nosotros los pediatras, a los 10 primeros días, que es el primer control que tenemos con nuestros bebés, los pediatras nos dan unas vitaminas que son las Abecidin, que en el fondo tiene vitamina A, B y C. Y se les dan 10 o 20 gotitas en las mañanas, 10 o 20 gotitas diarias, digamos, y esas gotitas yo recomiendo guardarlas para, si uno quiere intentar con el chupón, guardarlas para cuando queramos ofrecerlo, ponerle estas 2 gotitas que son dulcecitas y suelen gustarles mucho, ponerlas en el chupón y suelen agarrarlos mucho mejor. Luego, dame un minuto. El Swaddle, no sé si lo conocen, yo creo que varios de ustedes sí, es una técnica que en particular me gusta mucho, los hace sentir como si estuvieran todavía en la guatita de la mamá, por eso suele tener muy buena respuesta por parte de los bebés menores de 3 meses. Ya es una técnica que sirve hasta los 3 meses, 4 meses en algunos bebés, o hasta que ustedes noten que ya el bebé está incómodo y quiere empezar a sacar sus brazos para todos lados. Evita que tenga sobresaltos como el reflejo de Moro, que es un tipo de reflejo que nos indica que nuestra guagua, nuestro bebé está perfectamente normal, y es un reflejo que puede estar hasta los 4 o 5 meses, que es el típico reflejo que nosotros vemos en las guaguas pequeñas, que como que ¡pum! Y hacen los bracitos así, o la cabecita así. Ese reflejo tiende muchas veces a fraccionarles el sueño y los despierta. Lo que hace el Swaddle evita que este reflejo, van a seguir teniendo el reflejo de Moro, pero no van a saltar los brazos, digamos. ¿Ya? Y bueno, esta técnica se indica que puede ser usada tanto para los periodos de día como los periodos de noche. Se sienten contenidos, es como si estuvieran en nuestros brazos constantemente, y ayuda mucho como para poder hacer una muy buena connotación con su cuna.
ya solemos en el fondo, lo cual es muy rico, damos papa, los dejamos en nuestros brazos, se nos quedan dormidos, lo pasamos a la cuna. Y pasa muchas veces que después de 10, 15 minutos se despiertan y lloran, porque en el fondo, claro, estaban durmiendo en nuestros brazos, pasan a la cuna, no les gusta la cuna, prefieren nuestros brazos. El swaddle ayuda a esa transición, a que no sea tan brusca, la hacen más gradual. Como siguen sintiéndose contenidos, no, en el fondo disminuye el rechazo a la cuna. Acá hay un instructivo más o menos de cómo poder armarlo, ¿ya? Hoy día venden todo tipo de swaddles ya hecho, que es llegar y como en el fondo forrar para un lado, para el otro y listo, pero la verdad es que también hay formas muy caseras de poder hacerlo, que es con una manta más larga, algún tuto medio delgadito, más largo, evitar que sea tan grueso por el tema del calor, y finalmente se estira la manta, se pone una de las cabecitas, digamos, en una de las esquinas, doblada, para un lado, para el otro, punta hasta el hombro, idealmente fijarse que el swaddle tiene que quedar siempre desde el cuello hacia abajo. Hay algunas personas que lo ponen desde acá hacia abajo y eso suele incomodarles porque es como que quedaran con la cabeza en el aire, como caída libre. Entonces se sienten incómodos. Tienen que asegurarse que el swaddle les quede desde el cuellito hacia abajo. Por eso es importante que como que al forrarlos, digamos, al envolverlos, queden bien envueltos desde los hombros. Y luego tenemos los ciclos de sueño. Los ciclos de sueño durante el primer año de vida cambian, ¿ya? De los 0 a los 3 meses tienen un ciclo de sueño de 2 fases. Fases súper simples. Fase 1, el sueño REM. Fase 2, sueño profundo. Es básicamente explicarles que nuestra guaguita está, digamos, despierto, se alimentó, observó, digamos, sociabilizó con su entorno, sintió a nivel biológico que se empezó a cansar, le dio sueño y básicamente hizo como, cerró los ojos y entró en sueño profundo. No es exactamente así, pero se los estoy dando como en un sentido figurativo, ¿ya? Y luego pasa a los 4 meses, en algunos bebés puede ser un poco antes, en algunos puede ser un poquito después. Empieza el cambio de que estas 2 fases se convierten en 5 fases, ¿ya? Lo más importante acá es que se nos suman, en el fondo es una fase, pero nosotros lo dividimos en 2, de sueño ligero, ¿ya? Y que termina siendo la mitad del sueño, no es menor. Entonces imagínense ahora, ellos antes sentían a nivel biológico, hoy tengo sueño, ya me voy a cerrar los ojos, listo, se quedaban dormidos. Ahora no, ahora es, tengo sueño, cierro los ojos, no me puedo quedar dormido. Siento un ruido, me interrumpe el sueño, me despierto, tengo calor, estoy incómodo. Todo lo que nosotros como adultos vivimos dentro del periodo de un sueño ligero normal, como cuando nos metemos a la cama, apagamos la tele, apagamos la luz, nos ponemos pijama, nos ponemos en la almohada. Nosotros no nos quedamos dormidos al tiro. Tenemos un periodo por lo menos de 5 minutos en donde nos acomodamos, nos damos vueltas, nos ponemos a pensar, a ver, y ahí logramos conciliar el sueño. Para nosotros hoy día es más fácil porque la práctica de la cantidad de años ya se nos hace, digamos, la práctica es el experto, pero nuestros bebés, este cambio es sumamente angustioso para ellos, y ellos, esta falta de, o sea, esta necesidad de sueño, porque a nivel biológico ellos se sienten cansados, ellos sienten que quieren dormir, digamos, lo sienten, y no pueden dormir porque, digamos, cierran los ojos y no se quedan dormidos, lo sienten como una enfermedad. Es súper divertido cuando uno lo ve desde ese punto de vista, porque, digamos, ellos no pueden hablar, no nos pueden decir, tengo sueño, por favor, hazme dormir, sino que lo ven como una enfermedad y por eso empiezan a quejarse, a llorar para acá, para allá, y ese periodo resulta súper desafiante para nosotros como papás. Después de pasar por esta fase de sueño ligero, llegan a una fase de sueño profundo. En el sueño profundo no hay prácticamente nada que los despierte, a menos que claramente les ladre un perro en la oreja, pase un camión, bueno, obviamente hay sonidos muy, muy fuertes que los pueden despertar, pero es un sueño que relativamente cuando lo agarran profundo ya no hay nada que los despierte. Este sueño profundo es el que es la clave de nosotros como papás, digamos,
intentar hacer todo lo posible para que nuestros hijos logren llegar a ese sueño. Ese sueño profundo es el sueño restaurativo, ¿ya? Es el sueño donde efectivamente todo lo que nuestros hijos aprenden, absorben en el día, sonidos nuevos, sus sentidos, etcétera, lo van a lograr, digamos, como absorber y consolidar en la memoria a largo plazo a través de ese sueño. Déjenme ver. Ya. Los bebés más pequeñitos, hasta los 3 meses, tienen 2 tipos de ciclos, ¿ya? Ciclos de sueño corto y un ciclo de sueño un poquitito más prolongado. El ciclo corto dura menos de 3 horas. El ciclo prolongado dura más. Puede durar hasta 5 y 6 horas. El ciclo corto le pueden ocurrir muchos en un ciclo de 24 horas, es decir, tienen muchos ciclos cortitos de menos de 3 horas en un día y una noche. Y el ciclo prolongado ocurre una vez en el día o en la noche. ¿Ya? Eso dura más de 3 horas, entonces lo que nosotros tenemos que intentar es que claramente ese ciclo prolongado que pasa una vez en un ciclo de 24 horas, obviamente hay que intentar dejarlo para la noche, ¿cierto? Entonces lo que yo recomiendo es que las siestas en el día no duren más de 2 horas y media. Si ustedes ven que su bebé está teniendo una muy buena siesta y de repente va y se alarga y son las 2 horas y media, recomiendo despertarlo sutilmente, haciéndole cariñito, abrazándolo, conteniéndolo, y automáticamente cuando eso pase, el ciclo prolongado va a pasar para la noche. Y obviamente recomiendo, bueno, en el día darle papa cada 3 horas para asegurar un poco la ingesta calórica que nuestra guagua necesita para poder asegurar que el ciclo prolongado, ya sea de 4, 5, 6 horas, pase para la noche. Cuando son bebés muy, muy pequeños, de un mes, incluso, bueno, en el caso de algunos que son prematuros, siempre son cosas que ustedes tienen que ir viendo relacionadas al peso, ¿ya? Si es una guaguita que está bien en el peso, su pediatra les dijo que sí, que estaba bien en la noche no despertarlos, que está bien que pase máximo 4 horas, perfecto, sigan sus recomendaciones. Yo en lo personal recomiendo, después de los 2 meses, si es que su guagua está dentro de lo esperado, está subiendo de peso dentro de su curva, etcétera, no despertarlo en la noche, a menos que pase más de 5 horas, ¿ya? En el fondo, ¿por qué? Porque en el fondo yo estoy dejando que el ciclo prolongado sea en la noche. Pero, como todavía es muy chiquito y tiene 2 meses, que no pase más de 5 horas sin comer. Luego tenemos, ¿cómo saber cuándo dormir a mi bebé? Nosotros nos guiamos básicamente de 2 cosas, 2 factores que nos dan lineamiento. Uno, las ventanas de sueño. Les llamamos ventanas al periodo que tienen nuestros bebés que aguantan despiertos en condiciones óptimas, me refiero de buen humor, sin llorar, poder estar atentos, etcétera, sin sobrecansarse. Y ese rango de tiempo va acorde a la edad de nuestro bebé. Mientras más grandes sean, más tiempo van a aguantar. Y 2, las señales que cada uno de nuestros bebés nos da. En todos los bebés son distintas, ¿ya? Suelen ser varias, en el fondo hay varias que se repiten, pero también cada bebé tiene como su forma de comunicarnos que ya tiene sueño. ¿Ya? Nosotros las clasificamos en 3 tipos de señales: las tempranas, las intermedias y las tardías. Yo recomiendo siempre fijarse en las tempranas. Si nosotros logramos encontrar las tempranas en nuestros niños, y bueno, las intermedias también, estamos a tiempo para hacerlos dormir sin que nos cueste tanto, sin que les cueste tanto a ellos conciliar el sueño. Las tempranas suele ser cuando nosotros vemos a nuestros bebés que se quedan pegados, como que se les queda la mirada perdida, como... Y algunos que no tienen el signo de la mirada, se les ponen los ojitos rojos y las cejas. Como todo el contorno de las cejas se les ponen más rojos. Las intermedias vendría siendo el bostezo. El bostezo yo creo que es algo que todos tienen y todos los adultos lo tenemos.
y el resfriego de los ojos, ¿ya? Cuando ustedes vean esas señales en sus niños, quiere decir que están aproximadamente a unos 5 o 7 minutos de tener que sí o sí que su guagua ya esté conciliando el sueño, o sea, tienen un rango de tiempo de 5 a 6 minutos para meterse a la pieza o donde sea que ustedes los hagan dormir, para empezar a hacerlos dormir y que ya de ahí a 7 minutos esté en proceso de conciliación del sueño. Y las tardías, que ya digamos, como el nombre propio lo dice, ya estamos un poco tarde, nos va a costar mucho que concilie el sueño, va a llorar, porque ya se nos pasó su rango de tiempo, ya se cansó, que por lo general el llanto, ya una queja cuando empiezan a tirar el cuellito para atrás, arquear la espalda, etc. ¿Qué podemos esperar durante los 3 primeros meses? Nos vamos a ver primero las horas según sus necesidades de sueño. ¿Ya? Entre los 0 y los 3 meses se identifica un rango promedio que ellos necesitan dormir entre 8,5 horas en el día. Algunos pueden dormir 8, algunos pueden dormir 9. En la noche, lo mismo. Totales nos da entre 14 y 17 y me han tocado muchos bebés que necesitan 18 horas. No pasa nada, en el fondo no son robots, ¿ya? Cada uno es un ser único, entonces al final pasa mucho que yo acá por eso que confío plenamente en lo que diga cada mamá, porque al final cada mamá conoce como nadie a su hijo. Claramente estas 8,5 horas no son continuas, son con la alimentación respectiva entre medio. Las ventanas de sueño, que son el rango promedio que yo les explicaba que aguantan despiertos en condiciones óptimas, de 0 a 6 semanas, o sea, el primer mes y medio de vida, duran entre 45 minutos y 1 hora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando mi hijo despertó en la mañana, despertó, por ponerles un ejemplo, a las 7. Entonces yo sé que a las 7:45 yo ya tengo que empezar a buscar en él ciertas señales. Si él no me da alguna señal, no pasa nada, que no me dé la señal, pero yo sé, yo lo voy a hacer dormir igual. Porque si no, se me va a pasar el tiempo y biológicamente él se me va a sobrecansar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que los niños, los bebés, en el fondo llega un minuto en que todo es mucho más, ¿cómo se puede llamar? Todo mucho más tentador que dormir, porque en el fondo todo este mundo es como una curiosidad constante, una exploración constante, entonces van a chutear un poco el dormir, pero no quiere decir que su cuerpo no lo necesite, es más, lo necesita para evitar que no duerma bien en las siguientes horas y tampoco en la noche. Entonces, yo siempre recomiendo mes y medio, a los 45 minutos, míralo, ¿cómo está? ¿Se pegó una bostezada? No. ¿Se rascó el ojo? No. Hay algunos niños, esto es muy divertido porque yo me di cuenta hace como un año más o menos, que hay algunos niños que sus señales de sueño son gritar, que de repente de la nada empiezan ¡ah! ¡ah! Y que uno dice, pero este niñito no tiene nada, o sea, no tiene sueño, este niñito está listo para ir a bailar. Y esa es su señal de sueño, coincidía en que esa señal cada vez la hacía en su rango de la ventana, y esa era su señal de sueño. Y eso puede pasar en más de una ocasión, entonces para que estén atentos. Pero yo siempre recomiendo, sobre todo en las mañanas, el tiempo que ellos aguantan despiertos en la mañana siempre va a ser menos tiempo. En las tardes, si acá en este caso la ventana es de 45 minutos, 1 hora, en las tardes ellos te van a aguantar 1 hora, pero en las mañanas siempre van a aguantar 45 minutos, incluso algunos bebés te pueden aguantar menos. Si tú ves señales de sueño a los 40 minutos, a los 35 minutos, ofrécele el sueño a los 35 minutos. Si no ves señales de sueño antes de los 45 minutos, tú le ofreces dormir a los 45 minutos, que es el mínimo de tu rango de tiempo. De 4 a 6 siestas es lo esperable en el día. Ya pueden ser cortas, pueden ser largas, no hay un patrón establecido. Ya justamente también por este tema del reflejo de Moro, porque muchas veces les interfiere en el sueño. Lactancia a demanda, suelen dormirse tomando papa. La leche de nosotros, bueno, y la verdad es que los lácteos en general
tienen una alta dosis de melatonina, entonces es súper lógico que incentiven el sueño, es súper lógico que se queden dormidos tomando papa, ¿ya? 2 a 4 deposiciones es algo sumamente normal en el día. Suelen tener hipo, estornudos, extremidades frías, y nada de eso es llamado a atención. Horas para acostarlo en la noche, de las 0 a las 3 semanas, entre las 10 y las 11 de la noche. Y de las 4 a las 8 semanas, hasta el segundo mes, entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Ya? Estos horarios de acostarlo en la noche es sumamente importante intentar seguirlos, porque cada vez, ya después de los 5 meses, empieza a disminuir, y va en relación netamente a la producción hormonal que tiene los cuerpos de nuestros bebés, digamos. Ya un poquitito más adelante yo se los explico, pero tiene mucho que ver con el pic de la melatonina que tienen nuestros cuerpos. Las recomendaciones que yo les doy para formar un mejor ambiente de sueño, en donde les vamos a potenciar el sueño a nivel fisiológico. En el día, entre los 0 y los 3 meses, yo recomiendo mantener la luz natural, ya en las siestas. ¿Por qué? Porque nuestras guaguitas no diferencian el día de la noche, y al diferenciar el día de la noche, eso es lo que les empieza a regir y a empezar a ordenar su ritmo circadiano, su ritmo y su reloj biológico. Yo recomiendo usar ruido rosa o ruido blanco. En lo personal yo ocupo ruido rosa, que me gusta más. La diferencia con el ruido blanco es netamente que el ruido blanco simula sonidos más como de electrodomésticos de la casa, una aspiradora, un secador de pelo, y el ruido rosa son sonidos un poco más de la naturaleza, ya una cascada de agua, olas rompiendo contra las rocas, etc. Se aconseja siempre cualquiera de estos ruidos, ya sea cualquiera de los dos, que tienen el mismo efecto de relajación, de conciliación del sueño. No solamente los bebés, los adultos también, ¿ya? Este tipo de ruidos es algo que se ocupa mucho en la sonoterapia, en las terapias de sueño para los adultos. Yo hoy día me quedo dormida con ese ruido, porque ya con mis niñitas es tanto que lo he usado, que la verdad que para mí es como un somnífero. Lo único que se pide es que tenga un volumen máximo de 60 decibeles. Si ustedes lo van a empezar a usar, si les gustan alguna de estas recomendaciones y lo quieren empezar a usar en bebés pequeños, les recomiendo que en vez de 60 lo pongan en 40, ¿ya? Y a 2 metros de distancia de la cabecita del bebé. Siempre ofrecerles dormir acorde a sus señales de sueño y a su ventana. Siempre, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, van a ir viendo las señales. Si no ven señales, se rigen de su ventana, fijo ventana. El Swaddle es algo que yo también recomiendo mucho, más allá por el tema de la contención, que se sienten seguros, que les ayuda muchísimo más a conciliar el sueño más rápido, con un nivel de ansiedad más bajo. También tiene un nivel físico que ayuda a la regulación de la temperatura, a la circulación y a la contención física emocional, ¿ya? Yo recomiendo en este periodo, al mes no, son muy chiquititos, pero ya cuando se están acercando al tercer mes, de repente, solamente si ustedes como papás es lo que realmente quieren, acostumbrarlo eventualmente a que le guste su cuna, a que tenga una asociación positiva con su cuna, digamos, como con su lugar de descanso, que sea su cuna. Yo recomiendo al menos una siesta en el día en ese lugar, para que lo conozca. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero? Yo, por ejemplo, tenía la pieza de la Domi, que es la más chiquitita, pero obviamente ella los primeros meses dormía conmigo al lado, en su cuna. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Las siestas se las hacía en la cuna de su pieza. En la cuna, en su pieza, se las hacía ahí, X, para que ella conociera su pieza. Este es tu lugar, este es tu entorno, tienes tus fotos, tienes tus ositos, las cosas que te regalaron, etc. Y en la noche, su sueño nocturno era al lado mío, en la cuna con lecho. Entonces, hacía esa transición como para que después, cuando ella ya empezara a hacer las asociaciones y todo, no fuera un lugar completamente desconocido. Es una transición mucho más gradual. Y algo que yo siempre aconsejo desde el día 1, la verdad, es un objeto de apego. Objeto de apego me refiero no a un peluche como tal. El peluche como objeto de apego empieza desde los 8 meses en adelante, y es un peluche y un objeto que por lo general lo eligen ellos mismos,
¿ya? Puede ser a los 8 meses como puede ser al año. Por lo general, ellos mismos lo eligen y deciden agarrar algún peluche, una muñeca, una figurita, lo que sea, como objeto de contención. Pero acá yo me refiero a un objeto de apego, que va a ser un objeto que le va a dar seguridad a la hora de dormir. Yo lo recomiendo desde el día 1 netamente por un tema, más o menos hace el mismo efecto que yo les estaba contando lo de la cuna. Agarra el olor de él o de ella, agarra el olor de nosotros como mamá, lo va a empezar a sentir cerca de él o de ella en la carita. Siempre recomiendo que sea un tuto, ¿ya? No un tuto de algodón, son muy gruesos, por cualquier tipo de accidente creo que no es lo mejor. Recomiendo los tutos de muselina. La tela de muselina evita cualquier tipo de accidente, es imposible que se ahoguen porque sí o sí tiene filtración de aire, ¿ya? Yo lo hice así con mis dos guaguas y la verdad que me funcionó súper bien desde el día 1 en la clínica. Tutito, les daba papa con el tuto acá al lado, no encima de ella obviamente, pero al ladito, y cuando las ponía en la cuna, le dejaba el tutito, digamos como no en la cara, sino que al ladito de acá hacia abajo, y en el fondo de a poco empieza a adquirir el olor de la sábana, el olor del pijama, el olor de ella, el olor de su manito, el olor de la mamá, y es un objeto que puede estar constantemente después, pensando a futuro, puede estar constantemente con tu hijo. Hacer una rutina corta de 5 a 8 minutos para las siestas, ¿ya? Esta rutina, como todas las rutinas en la vida, la verdad, nos generan previsibilidad de lo que va a venir. Eventualmente lo que va a generar en nuestras guaguitas va a ser, ellos a los 2 meses más o menos, entre los 2, el mes y medio, los 2 meses, ya comienzan a hacer asociaciones de lugares, de formas, de colores, de sonidos, de olores. Y es muy importante, digamos, que llega un minuto en que ellos van a poder entender y decir, cada vez que mi mamá entra conmigo a la pieza y cierra la cortina, después de la cortina, ella me cambia el pañal, por ejemplo. No lo va a decir, no te lo va a decir a ti con esas palabras, claramente, pero es cómo funciona la mente, digamos, con la previsibilidad que nos da una rutina. Nos anterioriza frente a lo que viene. ¿Y qué es lo que genera eso a futuro? La repetición de una rutina, la repetición de las mismas cosas en un mismo orden, en un mismo lugar, digamos, en una misma forma, netamente seguridad. Voy a ver el chat en un minuto. ¿Qué es tuto? Buena pregunta. Tuto es... Sí, sí he estado sueño, sí, pero el tuto me refiero como objeto de apego, me refiero al, ¿cómo le dicen ustedes? Como al trapito que uno siempre se pone acá como para sacarle los chanchitos. No sé cómo se puede, no sé cómo lo denominan. Cobija, sí, pero delgadita. Es, digamos como, no es hombrera. Déjenme buscar una foto para yo mostrar. Es como un tipo de babero, sí, exacto. Es como un tipo de babero muy delgadito, que es el típico que uno se pone cuando son muy chiquitos, que uno se lo pone acá en el hombro para sacarle los chanchitos por si es que llega a regurgitar y bajar y sacar leche. En el fondo no nos caiga toda la leche en la ropa, sino que caiga en este tipo de babero. Pero es un babero específico que, claro, yo me imagino que allá en Perú, yo sé que hay, sí. Bueno, yo tengo familia en Lima, así que yo he ido varias veces para allá y yo sé que hay. Esta muselina, que la verdad que no sé si se llama igual el tipo de género, pero es una muselina que es una tela bien delgadita, que si uno logra mirarlo así, digamos como que se ve hacia el otro lado. No es algodón, porque el algodón es harto más grueso, pero sí tiene como filtración de aire de un lado hacia otro, ¿ya? Yo voy a buscar una foto referencial de a lo que yo me refiero con los tutos de muselina acá, pero sí, es más o menos como una babita, como ustedes le dicen allá. Me comprometo a buscarlo y a mandárselo. Bueno, en la noche, siempre una oscuridad, ¿ya? Bueno, ahí me puso Joana. Sí, es muy fresca, yo tengo y suave, se llama muselina. Yo la tengo y la compré en una tienda de bebé, hay de tela bambú. Exacto, acá también hay de tela bambú. Muselina.
Tal cual, ya perfecto, no estamos tan perdidas, ya, muchas gracias. Ese es el que yo recomiendo netamente por un tema de seguridad y porque la verdad es que esa tela también genera que los olores se adhieran mucho más fácil. No quiere decir que si tú la vas a lavar, se le va a ir el olor, o sea, obviamente uno la va a lavar, va a estar como nueva y todo, pero genera que después cuando tu guagua lo tome o tú lo tomes, se le logre adherir el olor más fácilmente, ¿ya? Me ha servido como aliado frente a niños desde 5 años hasta bebés de 2 meses, no saben cómo, o sea, de verdad que es una muy, muy buena herramienta para ellos sentirse como seguros, que les guste dormir, que se sientan acompañados. Bueno, en la noche yo recomiendo, uno, oscuridad, ¿ya? La oscuridad tiene un efecto en nosotros que potencia la maduración de la melatonina, ¿ya? La melatonina nosotros la producimos en la glándula pineal, que está justo acá atrás, y esa glándula pineal está conectada con la retina del ojo. Cuando nosotros, digamos, en la retina del ojo, cerramos el ojo, está en plena oscuridad, con la oscuridad se empieza a secretar la hormona de la melatonina. Por el contrario, si nosotros abrimos el ojo y empieza a entrar luz, empieza a disminuir la hormona. ¿Ya? Por eso es tan importante que nosotros podamos tener la oscuridad en el periodo de la noche. ¿Ya? A partir de los 3 meses, que es algo que vemos más adelante, a partir de los 3 meses se recomienda la oscuridad también para las siestas porque ellos ya tienen regulado su ciclo circadiano. En la semana 6 ellos recién empiezan a producir la melatonina. La melatonina nuestros bebés no la producen por sí solos, se las damos nosotros. Ya cuando ellos están en nuestra guatita, nosotros en la semana 16 de gestación la empezamos a producir, se las traspasamos a través de la placenta, del cordón, y cuando nacen le quedan las reservas. ¿Ya? Y muchas veces, bueno, se las terminamos pasando por la leche materna. En el caso de las guaguas que son alimentados por fórmula, es lo que les queda en la placenta, tienen sus reservas, etcétera, y a la semana 6 recién empiezan ellos a producir su propia hormona de melatonina. A la semana 3 al mes 3 y 4 empieza a secretar grandes cantidades de melatonina y al mes 6 madura esta hormona. Para la noche yo siempre recomiendo hacer una rutina relajante, no más de 20 minutos, apagar los dispositivos electrónicos por lo menos unas 2 horas antes. La luz de los dispositivos electrónicos, computadores, televisor, celular, hace el efecto contrario que nosotros necesitamos para poder dormir. El efecto contrario me refiero a que inhibe la secreción de la melatonina. Cualquier luz que sea con bases azules o bases verdes genera ese efecto. Por eso, bueno, en la noche yo acá siempre recomiendo hacer todo en silencio. Si tienen que prender alguna luz por razones lógicas, porque tienen que mudar, porque la papa, que si se chorreó entero, tienen que cambiarle la ropita, etc., siempre recomiendo que sea una luz tenue, cálida, muy bajita y con tonos anaranjados o rojos. ¿Ya? Por lo mismo que les estoy diciendo, porque el verde y el azul fomentan, digamos, o sea, disminuyen la secreción de la melatonina, no así la anaranjada y la roja. Yo, cuando mis guaguitas eran chicas, mis bebés eran chicos, ocupaba una lámpara de sal, que era muy, muy rica, con una luz muy, muy bajita, y la ponía a la altura de, bajo la cuna de mis guaguas, abajito, y la dejaba prendida, la verdad que gran parte de la noche, y le ponía como un tuto arriba. Entonces cuando ya me tocaba darle papa, no sé qué, le sacaba el tuto para iluminar un poco más, pero al ponerla bajo la cuna, ¿qué es lo que hacía? Que la luz no le llegara justamente encima, sino que como que se iluminaba como si fuera un resplandor. Evitar el contacto visual y cualquier tipo de estímulo auditivo durante la noche, o sea, evitar hablarles, evitar, no es minuto para hacerle cosquillas, sí para ponértelo acá, abrazarlo, darle besitos, ningún problema, pero evitemos la voz, ¿ya? Eso los va a ayudar también a regular su ciclo circadiano. Luego tenemos, para poder hacerlos eructar, ¿ya? Esto es un gran desafío para la gran mayoría de las mamás porque los primeros meses tienen todo súper inmaduro, ¿ya? Entonces es muy fácil que se llenen de aire
o con la leche, o al succionar, o al estar de espalda, lo que sea. Y en las noches sobre todo cuesta muchísimo más sacar el aire porque están más dormidos. La clave para todo esto es hacer un cambio de posición. Esa es la clave. Pero yo siempre recomiendo que cuando uno dé la papa, le vas a dar la papa, probablemente se te va a quedar dormido o dormida. Esperes alrededor de unos 5 o 7 minutos a que le repose la papa, digamos, en la guatita, porque si no corremos mucho riesgo de que vaya a regurgitar. Esperar al menos unos 7 minutos es más. Yo cuando era muy, muy chica esperaba hasta 10, 15 minutos. Para asegurarme que la leche les llegara al estómago, ¿ya? Y que no les quedara aquí. Entonces, y luego, después de eso, cuando yo ya pasaba ese tiempo, empezaba a sacar chanchitos. La primera técnica que yo ocupaba, que es la clásica del pecho y hombro, acá. ¿Ya? Uno se lo pone acá, la barbilla apoyada en el hombro, uno pega. Esa técnica funciona mucho para el día, pero para la noche suele funcionar poco, porque la verdad que no les genera la presión del estómago hacia arriba, y como están tan dormidos, cuesta mucho sacárselo. No así con esta técnica, que esta técnica sirve mucho para la noche. ¿Por qué? Por la posición de las piernas acá. Esta posición de las piernas, uno le estamos cambiando la posición, estaba completamente horizontal, lo pasamos vertical, obviamente al ser chico tenemos que ponerle el apoyo del antebrazo, y al ponerle las piernas en las rodillas, estamos haciendo presión, digamos, de sus rodillas hacia su estómago, y eso también, como por efecto de gravedad, hace que cualquier aire o cualquier cosa de la guatita pueda salir mejor. Y bueno, acá hay otro video más o menos que es la misma posición, digamos, más sentado, pero hacia adelante y un poquitito más con la cabeza como caída. Ya también ayuda un montón. El purple crying. Espérenme que estoy viendo que hay un par de preguntas acá. ¿Debe ser bien oscuro o puede haber un tipo de reflejo de luz tenue? Si puede haber un reflejo de luz tenue, gracias. Yo prendo la luz del baño del dormitorio y la dejo entreabierta para terminar de cambiarlo después del baño. Por ejemplo, bueno, miren, yo siempre, para todo lo que es la rutina relajante, para todo lo que sea la luz de noche, yo recomiendo nunca tener las luces prendidas del techo. Esa luz suele ser muy fuerte, ya, sobre todo cuando nuestros bebés son tan chiquititos. Cualquier tipo de cambio de luz, que es como la tonalidad de la luz, suele afectarles harto en lo que es la producción de la hormona como tal, ¿ya? Entonces yo siempre recomiendo que más que como las luces de techo, digamos, la luz del baño, la luz de la pieza, etcétera, recomiendo una lamparita que si llegara a ser la luz muy alta, pongámosle, dale con el tema del tuto, pero como le dicen ustedes, una cobija, un babero encima, una manta, una polera. O sea, yo he llegado, tenía una familia con la que he trabajado que no tenían por dónde sacar una polera naranja encima de la lámpara, y listo, y fue solución. ¿Qué más? Por ejemplo, que hay una lámpara de luz amarilla, un cartoncito, perfecto, súper buena idea. El sueño de un preescolar de 2 a 3 años, ¿cómo debe ser? Que no tan necesario son las siestas. De 2 a 3 años todavía hacen una siesta, mínimo una siesta de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, básicamente. Y sí, la verdad es que es muy, muy necesario, y que duerma de noche temprano. ¿Cómo hacer que haga su siesta y que duerma de noche temprano? Eso es netamente higiene del sueño. Valentino, eso es netamente horarios. ¿Ya? Bueno, eso ya es súper específico, así que si tú quieres me puedes escribir después por interno y lo vemos. A partir del año, ¿cuántas siestas debe hacer y cuántas horas debe dormir por la noche? A partir del año están con 2 siestas ya. A partir del año están con 2 siestas. ¿Y cuántas horas debe dormir por la noche? Aproximadamente 11 horas. El purple crying es una etapa absolutamente normal en el desarrollo de nuestros niños, que puede empezar desde la semana 2 hasta los 3, 4 meses. El peak es en el mes 2. Es un periodo de llanto que en el fondo como que no dejan de llorar. Suele confundirse con cólicos, pero la verdad es que la principal diferencia, cómo saber que no son cólicos, es porque el cólico muchas veces conlleva como dolor, y el dolor es con flexión de las piernas,
ya, porque en el fondo es un dolor gastrointestinal. Entonces, si no flexionan las piernas, y en el fondo es llanto, 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 que nada los calma, suele ser el purple crying, ¿ya? Acá está un poco más el detalle, el mes 2 es totalmente inesperado, es un llanto que viene y va, y finalmente como que no hay razón aparente. Se resisten a calmarse, ponen cara de que algo les duele, y el llanto puede durar hasta 5 horas diarias. La verdad, yo nunca he visto un purple crying que dure 5 horas, máximo 2. Y en el evening, en el fondo se refiere que, claro, siempre ocurre en la noche. Si es que ustedes tienen un episodio que justo calzó en las fechas de la semana 2, X, pero que llora en la mañana, no es purple crying, ¿ya? Algunas recomendaciones como para poder tratar el tema del purple crying y los cólicos. Uno, yo siempre para todo lo que sean como episodios de llanto fuerte, ya sea por dolor, por crying, por etapas de la edad, siempre recomiendo el ruido blanco o rosa. Los ayuda muchísimo a relajarse, les baja la ansiedad, en el fondo como que les ayuda a focalizar la atención en otra cosa que no sea dolor, que no sea llanto, que no sea esta etapa que están viviendo a nivel fisiológico que como que los desconcierta. La guatita con guatita, ya esta es una posición que yo recomiendo, se pone una vez que ya esté más calmado, obviamente que si está en pleno llanto no lo van a lograr, pero una vez que esté más calmado, se sientan guatita, con tensión con calor, se reclinan en el sillón y empiezan a hacerle masaje en la espaldita. Yo esto lo viví con mis 2 niñitas porque las 2 eran muy, muy sensibles de guata. Y a esto le podemos agregar los masajes, los típicos masajes circulares, que con la palma de la mano va girando hacia alguno de los 2 lados. Esto lo que hace, uno, en el fondo, les relaja con el calor, les relaja los intestinos. Entonces, cualquier tipo de dolor que hay ahí, ya sea por cólico mismo de la leche, por un tema de la caquita, que no han hecho caquita, etcétera, los va a calmar. Y también el guaterito de semilla, que también es un muy buen aliado. Luego tenemos algunos ejercicios puntuales para los cólicos, flexión de piernas, acá yo les muestro en los videos, flexión de piernas, la bicicleta, flexión de piernas y hacia los lados. Tenemos también movimientos de cadera. Movimiento de cadera yo lo aconsejo hacerlo no más de 5 veces al día, ya que incluye toda la parte de la cadera, la verdad es que es bien sensible. Pero sí es algo sumamente efectivo, sobre todo si necesitan que haga caquita. En el abdomen, círculos con la palma, los dedos de la mano, etc. Todo eso ayuda muchísimo para poder calmar cualquier tipo de dolor. Ya los primeros meses suele haber bastante de esto. A partir de los 3 meses, ¿qué es lo que se aconseja? Vamos a ver sus necesidades de sueño. Primero, entre los 3 y 6 meses se necesitan aproximadamente 4 y 5 horas de siestas. ¿Ya? O sea, no quiere decir de que tenga que ser 4 o 5 siestas, pero que haga alrededor de 4 o 5 horas de sueño. Y en la noche, alrededor de 9 a 10 horas, obviamente no continuas, a los 3 meses todavía son muy chiquititos, pero sí, por lo general tienen 1 o 2 tomas nocturnas. La ventana de sueño, acá se amplía un poquitito, pero si se dan cuenta tampoco es tanto, porque la anterior era de 45 minutos a 1 hora. De 3 a 6 meses pasa a 1 hora y media, 2 horas. Obviamente que si nuestro bebé tiene 3 meses, va a estar mucho más cerca del rango más corto, 1 hora y media. Si está en los 4 meses, ya va a estar justo en la mitad, y si está más pegado a los 6, va a estar más cerca a las 2 horas. ¿Ya? De 3 a 4 siestas es lo que suelen hacer. Suelen ser cada siesta de un ciclo, ya que un ciclo, recuerden, cada ciclo, después de los 3 meses, o sea, después de los 3 meses ya suele ser de 40 minutos, 40, 50 minutos. Y es la etapa claramente más desafiante por lejos, en donde debemos ayudarlos a ellos a poder unir este ciclo con el otro. ¿Ya? Lactancia cada 3-4 horas, idealmente, bueno, al despertar de las siestas, acá ya se empieza a recomendar después de los 3 meses, empezar a hacer rutinas, ya empezar a tratar de hacer algunas rutinas flexibles, sí, pero alguna rutina idealmente con horarios y en forma, más que con horas tan establecidas, con forma. ¿A qué me refiero con forma? Ojalá la lactancia siempre después de que nuestros niños despierten de la siesta, para evitar hacer la asociación de de papa dormir,
de que ellos para poder dormir necesitan su leche, ¿ya? Porque después esa muletilla es más complicado sacarla. Y la importancia de acostarse temprano es justamente, uno, por el pic de la melatonina. Todos nuestros niños hasta los 6 años tienen un pic de melatonina, que es entre las 7 y las 8 de la noche, y la secreción de la hormona del crecimiento, ya que se da 2 horas después de conciliar el sueño profundo, y máximo hasta la 1 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa si nosotros acostamos a un niño a las 10 de la noche? Este niño se acostó a las 10 de la noche, 2 horas después que se empieza a secretar la hormona del crecimiento, serían las 12, y la empezó a secretar y solamente tuvo 1 hora de secreción porque a la 1 dejó de secretarlo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es súper importante activar, digamos, y hacer desde chiquititos una rutina con horarios tempranos. La edad de 3 a 4 meses, el ideal es entre 20 y 21 horas, 8 y 9 de la noche. Y de los 5 meses en adelante, 7 y 8 de la noche. ¿Ya? Mis 2 niñitas de 2 años y medio y 1 año y 3, ambas se duermen a las 7 y media de la noche y ya están las dos en su cuna conciliando el sueño. La verdad es que yo soy, bueno, obviamente porque me dedico a esto, pero también las veces que por A, B o C motivo se han acostado más tarde y todo, porque tenemos nuestro 20% en donde tenemos un cumpleaños, o para la Navidad, o para el Año Nuevo, etc., hay que disfrutar también. La acuesto más tarde, se me despierta muchísimo más temprano al día siguiente. Luego, tenemos en el día, las recomendaciones, básicamente es lo mismo que antes, lo mismo que se recomienda desde los 3 meses, desde los 0 a los 3 meses. Lo único que cambia es que ahora vamos a incorporar la oscuridad para las siestas, ¿ya? Factor fundamental para poder coordinar el buen ritmo de las siestas, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que yo les digo siempre? Cuando ustedes quieren empezar a crear ese hábito, de verdad que ustedes mismos lo van a ver, hay una diferencia muy grande cuando nuestros niños concilian el sueño con oscuridad a cuando no hay oscuridad. Se les hace muchísimo más fácil. Y eso, la oscuridad en sí, los ayuda mucho a alargar sus siestas, ¿ya? A unir un ciclo con el otro, a poder hacer una siesta de 1 hora. Luego tenemos bueno, lo mismo, el aliado del ruido blanco, el ruido rosa, hacerlo dormir siempre en sus ventanas y señales de sueño, la rutina corta, mantenerla, el objeto de apego para dormir. Este objeto, recuerden, no me refiero al tema del oso, me refiero a este tuto, a este babero, y esto es súper importante, que ya es algo que yo le hago mucho más hincapié a partir de los 3 meses en adelante, porque ellos ya generan muchas asociaciones, que es mantener un lugar consistente, orden y forma de hacerlos dormir. ¿A qué me refiero? A que si nosotros todas las siestas van a ser en esta pieza, que todas las siestas sean en esa pieza. No pasa nada si un sábado o un domingo no salimos, ok, no pasa absolutamente nada, pero que la gran mayoría de los días sea en un mismo lugar constante, ¿ya? Eso lo que les va a generar es la seguridad, porque finalmente si nosotros se lo estamos cambiando de un día para otro, y hoy día te vas a dormir acá, y mañana vas a dormir en la cama de tu abuela, y hoy día vas a dormir en la cuna, pero la vamos a poner al otro lado de la cama, y mañana no vas a saber qué esperar, o sea, se va a sentir absolutamente desconcertado porque ¿qué viene ahora? No sé qué esperar, no sé si va a estar seguro, no va a estar seguro, etc. Luego tenemos, bueno, la rutina relajante, lo mismo que antes, el tema de la luz, tenue, cálida, y acá yo les pongo un ejemplo, un mini ejemplo de rutina de la noche, que para mí esta parte es súper importante, porque tú le empiezas a incentivar, por lo menos desde 1 hora antes, que ya es hora de empezar a dormir. Música relajante. A mí me encanta, antes de bañarlas, por ejemplo, yo preparo la pieza, la dejo lista, les pongo la musiquita. Yo recomiendo una instrumental que tenga sonidos de animales, ¿ya? ¿Por qué? Porque suele ser una musiquita que si están, ellos están un poco inquietos, con mucha queja, etcétera, estos sonidos de animales, que salió el grillo, que salió la vaca, que no sé qué, suelen como llamarles la atención. Entonces, va a ayudar a que aleguen un poco menos, digamos, ¿ya? Y sí o sí, masajes. Masajes, uno, te generan a nivel muscular una relajación
casi un 50% ya de su tema físico, digamos. Pijama, ya después de los 3 meses, cuando ya no podemos usar el suadel, yo recomiendo sí o sí el saquito. Ya no sé si allá también se llamará saquito. Me imagino que sí, ¿no? ¿Un saquito? Yo creo que sí. Y luego, bueno, lo que yo hago, pongo esta música instrumental, disculpen, pongo esta música instrumental, le hago los masajes, le pongo el pijama, saquito, cambio la música instrumental, pongo el ruido rosa. Para la noche yo la verdad que ya no lo ocupo, pero en su minuto sí lo ocupé. Eso es lo bueno también del ruido rosa y ruido blanco, que es muy fácil sacarlo, no genera nada de dependencia. Y ahí, bueno, papá, en completa oscuridad, idealmente sin terceras personas, que está el papá, que está la mamá, ojalá completa oscuridad sin terceras personas. Y bueno, ahí es lo mismo que les decía antes, esperar un par de minutos cuando son chiquititos, como para preocuparnos que no vaya a regurgitar, cuna. Idealmente ya hasta que pida la papa de la noche, digamos, y ya le toque alimentarse. Ejemplos de masajes, y ahí están digamos, como todos los beneficios que tienen los masajes, ¿ya? Desarrollo sensorial, reduce muchísimo el nivel de ansiedad, funciona mucho el primer año de vida, ya que su nivel de ansiedad es bastante alto. Apego, lazo afectivo, regula el tema gastrointestinal, entonces, sobre todo en guaguitas que sufran bastante de cólicos, se recomienda mucho el tema de los masajes, ¿ya? Relaja la musculatura bastante, regula el sistema inmune, en los piecitos. Yo no recomiendo hacer los masajes en el pie, en el fondo directamente así como apretarle puntos, porque la verdad es que, bueno, cada uno de esos puntos, digamos como que tiene como algún punto que va unido a los diferentes órganos del cuerpo, entonces es preferible no meterse en eso, sino que es preferible hacérselo en las piernas, sobre todo al ser tan chiquititos. Hito de desarrollo en los 4 meses. Ya a los 4 meses es como, sucede como la gran etapa, el gran cambio en el sueño de nuestras guaguas, que fue anteriormente lo que yo les introduje, que es el tema del cambio de ciclo. Pasar de 2 fases a 5 fases. Ya el ciclo ahora 40-50 minutos y empieza a tener mucho más porcentaje de sueño ligero. Suele muchas veces confundirse con una falsa crisis de lactancia, ya que pasa a los 3 meses, por lo general nosotros tenemos una crisis de lactancia pasa a los 3 meses, y se suele confundir con eso. ¿Cómo poder como darnos cuenta que nuestro bebé está empezando con esta crisis? Uno, empiezan las siestas cortas. Si antes nuestro bebé era muy, muy bueno para dormir, o hacía siestas cortas, siestas largas, pero por lo general no le costaba mucho quedarse dormido, etc. Ahora sí ya es súper notable que empiezan las siestas cortas y que se despierta llorando, ¿ya? Cuando ellos despiertan llorando es una clara señal de que la siesta que hicieron les quedó corta. Ya, 2, claramente porque como empiezan a tener múltiples despertares en la noche, en el día, por las siestas cortas, empiezan a tener múltiples despertares en la noche. Al uno no tener buen sueño de día, sí o sí va a tener mal sueño en la noche. Y 3, empieza a estar mucho más irritable, despiertan llorando, se rehúsan a comer. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen como tantos sueños, se sienten tan cansados a nivel biológico que no les dan ganas de comer. Como yo les decía, cuando ellos sienten sueño, sienten como que están enfermos. Entonces, todo esto suele producir una deuda de sueño cuando no se controla como a tiempo, por así decirlo. ¿Y qué podemos hacer para afrontarlo de mejor forma? Primero, que es básicamente un poco lo que hemos visto ya, consistencia del lugar, de la orden y la forma, y siempre en oscuridad. En esta etapa no es minuto de hacer cambios de nada, ya, o sea, me refiero, si ustedes ya venían teniendo un muy buen lugar en donde él hacía una siesta, su cama, su cuna, ya le estaban implementando oscuridad, ya venían haciendo todos esos factores, no es el minuto como para cambiarle la cama, por ejemplo, cambiarle la cuna. ¿Sabéis que no? Vamos a hacer que las siestas las hagan en otro lado. No es el mejor minuto, independiente si lo hacen o no lo hacen. Hagan lo que hagan, mantengan consistencia, lugar y forma en su forma de dormir.
¿ya? Y siempre, siempre, siempre oscuridad, y ojalá la mayor oscuridad posible, ¿ya? Se dice que el ideal de la oscuridad es que si uno se pone la mano aquí, no se la pueda ver. Es muy difícil lograr esa oscuridad en el día, muy difícil. En la noche es mucho más probable, pero la verdad que la oscuridad sí es un factor fundamental cuando uno quiere crear los buenos hábitos, en verdad, en estas etapas, porque como está en pleno desarrollo el tema de la hormona de la melatonina, influye cualquier cantidad. Ahora, hay ciertas recomendaciones que uno puede hacer súper caseramente, como desde poner bolsas de basuras en las ventanas para evitar que entre tanta luz en el día. Yo en algún minuto puse papel craft, como estas cartulinas, digamos, estos papeles que venden para el colegio, los puse ahí y se me oscureció automáticamente la pieza. Lo que tú hagas en ese minuto no quiere decir que lo vas a tener que mantener a lo largo del tiempo. Ojo, no quiere decir que vayas a tener que tener esas bolsas de basura en tu ventana durante un año, no. Es hasta que el hábito y sus ritmos circadianos logren tomar un buen ritmo. Eso puede tomar alrededor de un mes. ¿Ya? Y bueno, 2, contener emocionalmente siempre es una etapa que ellos la sienten muy fuerte, ¿ya? Como no solo a nivel emocional, sino que ellos sienten que algo está cambiando en su cuerpo. Entonces, no lo dejen llorar, mucho menos dejarlo llorar en la cuna, porque lo único que vamos a lograr con eso es generarles una asociación negativa a ese lugar. Entonces, después te vaya a acercar a la cuna y lo va a odiar, no va a querer acercarse. Necesidades de sueño, esto es primordial. Nos tenemos, sobre todo cuando están entrando en esta crisis, tenemos que basarnos en ver sus necesidades de sueño, sus ventanas de sueño. Ver, va a pasar una hora y media, ya, no, él no aguanta más, hay que hacerlo dormir, no, pero es que no tiene ninguna señal, no, me importa 3 pepinos, lo voy a hacer dormir igual porque está su ventana. Se le va a hacer muchísimo más fácil biológicamente dormirse. Luego tenemos la importancia de las siestas, ¿ya? La primera siesta, que es la de la mañana, pues lo general ya a los 6 meses lo logran hacer entre 8:30, 9, tiene una función restaurativa, ¿ya? Neuronal y cognitiva. O sea, ¿qué quiere decir eso en palabras súper simples? Es que finalmente todo lo que nuestros niños aprenden en el día, lo logran consolidar en la memoria a largo plazo a través de esa siesta. Si esa siesta es una buena siesta, logran, digamos, todo lo que ellos aprendieron, lo van a consolidar en su memoria. Si no, es muy probable que al día siguiente se les haya olvidado la mitad. La segunda siesta tiene una función restaurativa a nivel físico. Esta segunda siesta toma una relevancia no menor a partir de los 6 meses, que ya el desarrollo motor parte teniendo, digamos, avances mucho más notorios. Ya la parte de musculatura empieza a desarrollarse bastante más, empiezan, bueno, a buscar, a gatear, empieza a tener más movilidad de la espalda, de las manitos, etc. Y la tercera siesta, tercera, cuarta, quinta, sexta siesta, tienen absolutamente una función de puente. Puente yo le llamo, es que efectivamente hacen como una función de puente para no llegar tan cansados a la noche. ¿Ya? En el fondo es para poder ir cumpliendo un poco los rangos de tiempo que ellos toleran despiertos sin sobrecansarse. ¿Ya? Para poder saber si fue una buena siesta la que tuvo, nos basamos en 2 indicadores principalmente. Si es que duró al menos 45 o 60 minutos, que es un ciclo de sueño, que pasó por todas sus fases y tuvo sueño profundo, que es lo que restaura, digamos, y si es que despertó contento. ¿Ya? Cuando despiertan contentos suele ser, independiente que puede ser que en tiempos haya dormido poco, pero si despertó contento suele ser que logró tener una buena reposición energética. ¿Ya? Si despiertan llorando, eso es claro reconocimiento de que quedó corto de sueño. El desafío de las siestas, ¿ya? Se duerme, por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo, que suele pasar mucho, sobre todo después del hito de los 4 meses. Se duerme y se despierta a los 20-30 minutos, ¿ya? Por lo general eso claramente es menos de un ciclo de sueño que dura entre 40 y 50 minutos. ¿Qué pasa? Acá uno tiene, como digamos, 2 opciones. Tú puedes mirarlo, puedes observarlo. Cuando se despertó, a los 20-30 minutos, se despierta llorando, está con los ojos así como medios entreabiertos, comenzó a despertar, está llorando, pero notas que como que quiere seguir durmiendo.
¿ya? Porque está como con los ojos así, como que se está tratando de acomodar, etc. Y acá tienes 3 opciones, digamos, que va como desde la más gradual a la más directa, ¿ya? Que claramente en un principio partimos siempre con lo más gradual y ya cuando a pasar los días, cuando ya esto se ha hecho más constante, se repite, cada vez esto se hace más fácil. Primero, bueno, lo haces dormir, entras a la pieza y tu objetivo en ese minuto es unirle un ciclo con el otro, o sea, volver a hacerlo dormir. Porque durmió solamente 20, 30 minutos, entonces vas a entrar y lo vas a volver a hacer dormir. En el mismo ambiente de sueño, oscuridad total, ruido blanco, etc. Entras, lo haces dormir en brazos, con el objeto de apego idealmente, y luego lo pones en la cuna. Ya, idealmente adormilado para que lo termine de conciliar el sueño en la cuna y no en tus brazos. Pero si eso no es posible, tranquilo, hazlo en tus brazos, pero en tus brazos sin movimiento. Puedes hacerlo inicialmente con movimiento, esto ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero puedes hacerlo inicialmente sin movimiento, pero después en algún minuto tienes que dejar de moverte para que tu bebé logre entrar en sueño profundo. Después tienes la otra opción que mueves la cuna, le pasas la manito, le puedes tocar la guatita, le haces shh, le pones tu carita junto a la de él, le mueves el potito hasta que se duerma. Y ya después que termina siendo el más directo, que esto es como lo que termina ocurriendo al mes de poner todo esto en práctica, entras en completo silencio, le vuelves a acercar su objeto de apoyo, le pones el chupete si es que lo ocupa, y ya vuelves a salir. Como que te sienta que estás ahí, y sales. Ya, no siempre pasa, pero en muy buenos casos pasa. Y luego tienes la otra opción, que es lo mismo, o sea, duerme 20, 30 minutos y tienes la opción de que se despertó, pero notas que no tiene intención de dormir porque no se despertó llorando. Se despertó feliz, cantando, con las patitas arriba, empezó a jugar con sus patitas, empezó a bailar. Entonces acá lo que yo aconsejo es no intentes hacerlo dormir porque te va a costar demasiado, porque seguramente puede ser que a nivel biológico pueda tener un poco de sueño, pero como despertó tan feliz, cantando, empezó a mirar estímulos externos que le sacaron de su rango, digamos, el sueño, va a costar mucho, ¿ya? Entonces, si no llora, aplicas la regla de la hora, que es lo que nosotros le llamamos. ¿A qué nos referimos con esto? Que la dejas en la cuna 30 minutos más, o hasta que aguante, obviamente. Hay guaguitas, hay bebés que aguantan 5 minutos sin llorar, 5 minutos, si llora, tú entras, la tomas, la sacas y la contienes, no la dejas sola en ningún minuto, menos en su cuna. ¿Ya? Y bueno, ¿esto qué es lo que va a hacer? Esto va a hacer que eventualmente empiece a alargar sus siestas porque empieza a acostumbrar su ciclo circadiano, su reloj biológico, a estar en ese horario en su cuna. A partir de los 6 meses, tenemos lo siguiente, otros requerimientos. Edad de 6 a 9, tenemos de 3 a 4 horas de sueño en el día, 11 horas en la noche. Una ventana de sueño de 6 a 9 meses de 2 horas y media a 3 horas y media, ¿ya? Y tenemos de 3 a 2 siestas, ¿ya? Entre el mes 7 y el 10 empiezan a hacer la transición de 3 a 2 siestas. Se dice, bueno, una alimentación cada 4 horas más o menos, se empieza con la alimentación complementaria a los 6 meses, ¿ya? No sé mucho cómo funciona en Lima, pero por lo menos acá los pediatras parten dándonos lo que es almuerzo, ya lo que es almuerzo primero, partir con las cosas dulces, luego nos incorporan la proteína, carbohidratos, vegetales. Y ya 2 semanas después, dependiendo cómo fue la aceptación, nos incorporan la comida. Las deposiciones diarias empiezan a verse un poco más disminuidos por la incorporación de los sólidos, ya del almuerzo, digamos. Y bueno, acá es cuando empieza el desarrollo físico y motor a aumentar, ¿ya? Empieza la coordinación ojo-mano, empiezan a balbucear, ya empiezan a ser más personas, por así decirlo. Transición de 3 a 2 siestas, ya nos referimos con las transiciones que son las etapas en las que nuestro cerebro, digamos, ya empieza a avanzar, empieza a madurar, y nos quiere decir que empiezan a aguantar más tiempo despiertos. Entonces, ya no necesitan dormir tanto en el día, empiezan a aguantar más tiempo y comienzan a ampliar su ventana de sueño, ¿ya? Es
esta primera transición, que es de 3 a 2 siestas, es la que toma menos tiempo en consolidarse y generalmente se hace como de forma muy natural para nuestros peques, ¿ya? La hacen entre los 7 y los 10 meses. Uno de los primeros síntomas es que comienzan a rechazar la tercera siesta, ya la de la tarde comienza mucho, si antes la hacían perfecto, sin problema, ahora comienza a costar mucho que la hagan. Se resisten a hacerla, ya no la quieren hacer. Y les cuesta mucho más dormirse en la noche. Luego, ¿cómo saber cuándo es tiempo de hacer esta transición? Porque claro, de los 7 a los 10 meses tenemos un rango de tiempo bastante más largo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es tiempo de esto? Nosotros ocupamos dos criterios básicamente. Uno, si es que pasan 10 días seguidos, que a pesar de que uno hace todo el intento para que haga la tercera siesta, no la hace, ¿ya? Pero ojo, me refiero a todo el intento, que no sea como, lo trataste de hacer dormir 10 minutos, ya no hay caso, ya filo, ya no la hizo, no, intentarlo, o sea, intentaste 20 minutos, ya no la hizo, lo sacaste, entraste a la media hora de nuevo, trataste de nuevo que la hiciera, ok, no la hizo. Si pasaste 10 días seguidos que no hizo esa siesta a pesar de que lo intentaste, es un síntoma de que él está listo para dejar esa siesta, ¿ya? Si es que te pasa que un día la hizo, al otro día no, al otro día sí la hizo, al otro día también, pero al otro día no, no es señal, todavía no está preparado, ¿ya? Y la otra señal es si es que comienza a despertar más temprano en las mañanas. Cuando se te juntan estas dos, es clara señal de que ya está listo la transición. Nosotros siempre aconsejamos tratar de dejar y mantener la siesta el mayor tiempo posible, porque biológicamente van a estar mucho más preparados y van a poder hacer la transición mucho más fácil mientras tengan mayor aguante. Entonces eso va a ser mientras más grandecitos estén. Ya, a los 12 meses existe una falsa transición de siestas, que en el fondo ellos ya están con 2 siestas y existe como, empiezan un periodo de una falsa transición de siesta que uno cree que ya no quiere, en el fondo ya no quiere hacer la segunda siesta. Y esa transición puede durar, o sea, esa falsa transición puede durar como 3 semanas. Yo la viví hace poquito con mi segunda hija y me duró alrededor de 3 semanas, casi un mes, yo sabiendo que claramente es una falsa transición, pero al no saberlo muchas mamás se la sacan, digamos, ¿ya? Pero biológicamente el cuerpo de nuestros niños todavía la necesita, a nivel restaurativo me refiero, ¿ya? Todavía la necesita. Entonces, yo les recomiendo mantener la rutina, mantenerse constante, hacer lo imposible para que haga la siesta. Y los días que no haga la segunda siesta, no pasa nada, la adelantan la hora de dormir por la noche. Esa es la única solución. Yo a la Domi, en ese entonces la acostaba a las 7 de la noche, y los días que ella no hacía su segunda siesta, que por más de que intenté 3 veces hacerla dormir, no hubo caso, en vez de acostarla a las 7, la acostaba a las 6. Le adelantaba todo, le daba comida a las 5, la bañaba a las 5:30, y a las 6 acostaba en su cuna. Y perfecto, en el fondo recuperaba esa hora de siesta que no hizo en el día, la recuperaba en la noche. Ansiedad por separación, ya es uno de los hitos más importantes emocionalmente hablando, después del hito de los 4 meses que les pasa a ellos a nivel emocional. Ya es cuando ellos comienzan a entender a nivel físico que no son la misma persona que la mamá. Ya ellos hasta los 8 meses se ven como si fueran parte de nosotros, en el fondo como si fueran nuestro apéndice. Y acá se empiezan a dar cuenta que no, pues que son personas aparte, que somos dos cositas distintas. Entonces, eso les produce mucha ansiedad, por eso genera en el fondo que, no sé, no nos quieren perder de vista, nos pierden de vista y lloran, ¿ya? La duración generalmente puede ser de 1 a 3 meses. ¿Ya? Se dice que esta ansiedad, o sea, perdón, esta etapa en sí, hay niños que la viven hasta como los 2, 3 años, pero no quiere decir que la vivan permanentemente, obviamente, sino que hay periodos que se intensifica más y hay periodos en que no se siente. Yo creo que realmente es así, yo con mi hija más grande lo he vivido así, desde los 8 meses que ella empezó a vivir esto,
y posterior a eso, bueno, han habido periodos en que sí, periodos en que no, pero sí, yo soy de la idea que por lo menos hasta los 2 años la mantienen con ellos, ¿ya? Pero es un hito de desarrollo que una vez que uno sabe cómo afrontarla, es un hito de desarrollo bien, bien lindo, por así decirlo, ¿ya? Puede tener variaciones, digamos, y bueno, después del año y medio ya ellos logran tener un manejo emocional mucho mayor, notoriamente mucho mayor a lo que tenían antes. Logran entender mucho más. Las características es básicamente que no quieren perder de vista a sus figuras de apego, ya sea la mamá, el papá, etcétera, que es con los que ellos se sienten más seguros. Principalmente con la mamá, pero también me han pasado casos en que les pasa esta angustia con el papá. Es un proceso emocionalmente súper fuerte para ellos. Entonces, es súper común que se sientan inseguros, que lloren, que quieran estar en UPA todo el rato. No tienen la madurez emocional como para poder entender qué es lo que les pasa y todavía no tienen la noción del tiempo. Entonces, para ellos existe solamente lo que pueden ver en ese minuto. Entonces, no entiendan que si tú les dices como, gordo, voy a la cocina y vuelvo, si tú desapareces de su radar, él no tiene idea que tú vas a volver a los 5 minutos. Para él tú desapareciste y no vas a volver nunca más. Entonces, entender esa noción del tiempo, todavía ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Por eso es como una etapa súper frustrante también para los papás, porque obviamente uno como papá no puede, digamos, como dejar de hacer las cosas de la vida, pero sí es solamente tener paciencia, entender que ellos pasan por eso, que van a llorar un poco más de lo habitual, contenerlos, etc. Y esta etapa suele venir con despertares nocturnos, digamos, que es como la parte que afecta directamente al sueño, y a los 2 años puede aparecer un síntoma de que les da mucho miedo dormir solitos. ¿Cómo afrontarlo de mejor forma? Estas son algunas tácticas que yo personalmente he puesto en práctica, me han funcionado bastante. Uno, incentivar el juego ese de aquí está, ya no está, que es ese juego que hacemos con las manitos, que es como aquí está, ya no está, aquí está. Eso le ayuda a entender que la permanencia del objeto, digamos, que las cosas están aunque tú no las veas, ya, o sea, lo que yo les contaba antes, que aunque la mamá tú no la veas, la mamá igual va a estar. Dar mucha contención emocional, ya no enojarse, es fácil perder la paciencia, pero no enojarse, entender que esto ellos no lo hacen a propósito, es algo que ellos solamente lo están sintiendo y les cuesta mucho manejarlo. Otra cosa que recomiendo son los libros cortos, ya los libros cortos, estos libros duros, que ellos puedan ver, uno se sienta con ellos, te los pones acá mirando hacia adelante, les pones el libro y con las manitos empezar a dar vueltas a estos libros, contándolo, mirando, tocando. ¿Qué genera eso? Concentración. Al ellos poder concentrarse al menos 2 veces al día, les baja considerablemente su nivel de ansiedad. Y esta etapa puntualmente trae consigo mucha ansiedad. 3, cumplir con lo que les decimos o prometemos. Si nosotros decimos, gorda, aunque creamos que no nos entienden, porque la verdad que sí nos entienden, gorda, me tengo que ir a trabajar, pero yo vuelvo, voy a volver, te quiero mucho, puede ser que se quede llorando en ese minuto. Y si tú dices, voy a volver después de almuerzo, efectivamente, preocúpate de volver después de almuerzo. Cumplir con lo que prometemos. Y cada vez que obviamente tengas que salir de la casa, muchas veces uno suele como que no me vea mejor para que no llore, que no sé, eso es mucho peor, nunca salir a escondidas. Siempre explicarles que te vas a ir, probablemente va a llorar los primeros días, es normal, pero que él te vea irte, él o ella te vean irte, que sepa, chuta, se fue en el auto, yo la vi irte, y que sepa que se va a quedar con Pepito los Palotes, va a estar en su casa, no sé qué, y que después te vea llegar. Ese proceso lo va a lograr como interiorizar después de un tiempo y después va a dejar de llorar y ella va a entender que la mamá se va y vuelve, la mamá se va y vuelve, pero si tú de repente desapareces, es como, chuta, desapareció y tengo esta angustia permanente porque no sé si va a volver. Luego tenemos, bueno, ¿cuál es la clave para que todo ámbito funcione? Y esto no solamente es lo que yo les acabo de mostrar acá, que en el fondo está mucho más dedicado como al primer año de vida. Esto es para cualquier tipo de hábito saludable que nosotros queramos implementar en nuestros niños, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo, hábitos de sueño, hábitos alimenticios, etc. Es la constancia y la repetición de las cosas. Me suelen llegar muchas mamás que me dicen, pucha, he intentado de todo y nada me funciona.
¿qué has intentado? Pucha, intenté con el ruido blanco. Ya, ¿cuántas veces lo intentaste? No, lo puse ayer, me funcionó, y lo puse hoy día y no me funcionó. Ya, y no, pues que como no me funcionó hoy día, no lo seguí usando. Ya. Repetición. No porque no te funcione un día, quiere decir que no te vaya a funcionar a largo plazo, ¿ya? Mínimo nosotros como consultora estimamos que el tiempo mínimo para probar una técnica y ver realmente si funciona o no funciona con ese bebé, mínimo 6 días, ¿ya? Si ya después de los 6 días, en verdad, causamos un rechazo, no le gusta, no hay caso, no le gustó y no le gustó nomás. Pero que no sea, porque es muy normal esperar que un día le pueda gustar, quizá al segundo no, después al tercer sí, quizá al cuarto también, y al quinto increíble. Entonces, no desistamos porque un día no quiso, porque pueden haber otros factores externos de ese día puntualmente que hizo que no lo quiso. ¿Ya? Y finalmente eso, la constancia y la repetición es lo que van a generar a la larga la seguridad que nuestros niños van a necesitar. Esto va para todos. Yo creo que uno de los principios básicos de supervivencia de nosotros es sentirnos seguros. Si nosotros no nos sentimos seguros, les aseguro que nadie de nosotros puede dormirse en un lugar donde no se siente seguro. Si nosotros estamos en una casa pensando que nos van a entrar a robar todo el rato, les aseguro que ninguno va a poder dormir. En los bebés es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, en ellos no tienen la capacidad de comunicación lingüística como lo tenemos nosotros, pero sí ellos tienen la capacidad de tacto, digamos, piel con piel. Entonces, eso toma más tiempo, pero todas estas pequeñas cositas que yo les he ido mostrando son cosas que ayudan y que van preparando el camino para eso.